Ahora sí, creo que podríamos comenzar con esta charla libre, este ratito de charla libre que me interesaría que tengamos. Yo ahí en el título ponía algunas cosas, pero fue lo que se me ocurrió en el momento, lo que yo tenía ganas de hablar. Pero también libre significa que ustedes pueden ir aportando temas o preguntas. Lo que sí vamos a tratar es de ordenar para que, bueno, tengamos una cierta estructura. Entonces el primer tema que a mí me parecía interesante charlar era esta cuestión de los duelos. ¿Sí? Los duelos así en plural. Porque muchas veces el duelo se toma en singular, ¿no? Como el duelo. Y creo que a medida que vamos viviendo, experimentando, atravesando distintas situaciones, nos damos cuenta de que son los duelos. Porque las personas no tenemos un único duelo a lo largo de nuestra vida, ni nos pasa, como a veces se pretende, que vivamos los duelos todos y todas de la misma manera, ni que los atravesemos o superemos en la misma cantidad de tiempo, ni que nos sirvan las mismas cosas, ni que nos hagan mal o bien las mismas cosas. Entonces, complejizar la lectura sobre los duelos me parece importantísimo, ¿no? Y creo que también, bueno, puede ser un tema en el que todos y todas y todos quienes están acá pueden aportar porque hemos experimentado duelos, ¿no? Y tenemos nuestra manera de vivirlo. Así que vamos a ir abriendo el juego y ustedes me irán comentando a ver qué les surge, qué les parece, qué aportes les vienen, ¿sí? Bueno, ahí veo que hay una pregunta ya sobre los duelos, lo cual está muy piola. Y vamos a empezar. Entonces, tema duelos, ¿sí? Ahí Diana dice, sobre el tema duelo te tiro una pregunta. ¿Puede ser que tarde años sufriendo la pérdida de mis padres? Y eso que siendo trans mi relación con ellos era raro en el último año, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta básicamente sería, ¿puede ser que el duelo de mis padres o madre o padre o de alguien, cualquier duelo en realidad, puede ser que me lleve años o implique años de sufrimiento, duelar esos vínculos? Hay algo que yo trabajaba en un video que subí hace poco que justamente era conmemorativo de la muerte de mi padre, ¿sí? De mi papá Héctor. Y se cumplían ya, no me acuerdo si 10, 11 o 12 años, porque ya llega un momento en el cual los años exactos dejan de importar. Y yo lo que comentaba era que se cumplía un año más de la partida de mi viejo y que contrario a lo que a veces socialmente se espera, ya era más de una década que él no está, no me dolía menos, sino que me dolía distinto, pero que en realidad el duelo siempre tiene algo de persistir. O sea, eso que duelamos siempre en un punto insiste en su dolor, y como todo proceso va fluctuando entre picos de mayor angustia, de mayor indiferencia, por así decirlo, y de incluso felicidad o de recordar con júbilo, con alegría, ¿no? Entonces hay distintas intensidades en el proceso de duelar. Y por más de que están estas famosas etapas, ¿no? En las que, bueno, primero nos enojamos y negamos, y bueno, y vamos pasando por distintos momentos hasta que llegamos a la aceptación. Incluso cuando ya aceptamos, eso sigue doliendo, o es muy común que siga doliendo. Y creo que es muy infértil, o hasta incluso muy dañino y muy autoexigente pretender que la pérdida de alguien que fue tan importante en nuestra vida en algún momento realmente se vuelva insignificante. O sea, esa pérdida nunca se volverá insignificante, porque otra cosa que a mí me gusta pensar es que los duelos tienen siempre una cuestión agridulce, en el sentido de que duelen, son dolorosos, nos exponen ante la angustia, ante el vacío, pero también el dolor que implican es proporcional a lo importante y al peso que esa persona o esa figura que se fue de nuestra vida o de nuestra cotidianidad tenía en ella. Entonces, si algo o la partida de alguien o la ausencia de alguien nos duele muchísimo, es porque su presencia también valía muchísimo, digamos, ¿no? Entonces, no se hace notar la falta de alguien o de algo cuya presencia no se hacía notar y no era de alguna manera indispensable. Entonces, también se trata como de desestigmatizar el duelo, reivindicar el derecho al duelo
que es algo que yo trato de comentar mucho, ¿no? Insisto, estas no son ideas que yo invente, ¿no? Sino que de lo que voy viendo me resuenan mucho y me parece que pueden ser las más útiles para que la gente trabaje. Entonces, permitirse duelar y el derecho al duelo. El derecho al duelo significa que cada persona tiene derecho a vivir las pérdidas y a transitar las pérdidas como le vaya saliendo, y que obviamente no todo tiene que estar justificado, porque hay personas que en un proceso de duelo pueden pasar a algo patológico, entre comillas, ¿no? Que un duelo patológico podría ser un duelo en el que realmente la persona se empantana y no sale, y sus actividades de la vida diaria y su capacidad de disfrute en el mundo están totalmente condicionadas por ese duelo que está atravesando. Y en ese sentido, sí, obviamente estaría bueno ver si puede haber una manera distinta de procesar, pero en la mayoría de los casos, cuando se trata de un duelo común y corriente, por así decirlo, con las particularidades que cada persona tiene, transita, suele haber como una exigencia social o de seres queridos o incluso de otras personas que están haciendo el mismo duelo que yo, ¿sí? Pero desde sus lugares, o sea, estamos duelando quizás a la misma persona, pero obviamente cada quien tiene sus tiempos. Suele haber como una exigencia a precipitarse, ¿no? Una precipitación a la superación, ¿sí? Esto suena como un trabalenguas, pero si se lo dan cuenta, o si lo piensan como yo trato de que lo pensemos, es bastante sencilla la idea. O sea, socialmente, en cuanto a los duelos, hay una precipitación a la superación. Es decir, que se espera que superemos a esa persona, a ese vínculo, a ese elemento tan importante de mi vida que de repente desapareció y que dejó un vacío tan fuerte, y cuya presencia era tan importante que su vacío se vuelve también tan importante y tan imposible de no ver, que se pretende que de alguna manera pasemos a otra cosa como si nada, o como si hubiera tiempos estipulados o estructurados en el que todas las personas deberían ya haber superado un duelo. Y eso no funciona así. Entonces el derecho al duelo es decir, permitime que mis tiempos subjetivos trabajen y vayan diciéndome por dónde ir y en qué momento yo voy a estar listo o lista para seguir adelante. Mientras tanto, obviamente, me iré sintiendo cada vez un poco mejor o menos peor, ¿sí? Pero es recontra importante que nos permitamos hacer estos procesos, ¿sí? Más allá de lo que supuestamente se espera. Entonces, esto como una introducción a lo que son los duelos en general. Y volviendo a lo que comentabas vos, Diana, sí puede pasar que haya duelos que se vayan tramitando a lo largo de los años o que vayan y vengan, porque no se trata de pasar de una página a la otra como si fuera un libro, ¿sí? Estamos hablando de cuestiones en nuestra vida que muchas veces son circulares, o sea que van y vienen, ¿sí? ¿Por qué? Porque también el duelo tiene mucho que ver con el recuerdo y con la memoria, ¿no? Una cosa es cuando estamos en tiempo presente duelando a alguien que se acaba de ir, pero también a medida que va pasando nuestra vida y alguien ya se fue hace bastante tiempo, la memoria, biológicamente, tiene íntimos lazos con la emoción. O sea, memoria y emoción están íntimamente ligados. Y esto creo que tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Cuando recordamos algo, no recordamos solamente sucesos como si fueran un relato sin ningún tipo de connotación emocional, sino que lo que recordamos también conlleva tonos emocionales. E incluso a veces, según cómo estamos emocionalmente, tendemos a recordar unas cosas u otras, ¿no? Como esta famosa frase de Cerati, pones canciones tristes para sentirte mejor, ¿sí? Y a veces ponemos canciones tristes para sentirnos peor, porque a veces estamos en este estado de angustia y de malestar y de negatividad en el que retroalimentamos esa negatividad y es como que vamos a los estímulos que sabemos que nos mantienen en el malestar. Y a veces necesitamos eso, ¿sí? O sea, es como la validación emocional de que vamos fluctuando por distintos momentos. Pero en esto de que no es como pasar de una página de un libro a otra, bueno, ahí aparece la función del duelo que se nos aparece justamente sistemáticamente. Entonces, si vamos teniendo experiencias en la vida, es muy probable que esas experiencias puedan funcionar como disparador o como estímulo de recuerdos,
Y en muchos de esos recuerdos, si estamos hablando de que sufrimos porque aquello que se fue o aquella persona que se fue era muy importante, obviamente muchas cosas que sigamos viviendo nos van a recordar de alguna u otra manera a esa persona que ya no está o a ese vínculo que ya no está. Entonces van a pasar los años y van a pasar las experiencias y constantemente vamos a volver a revivir esos duelos, ¿sí? Insisto, no es todo el proceso de nuevo, ni nada por el estilo, pero sí nos va a conmover emocionalmente y eso no significa ni que no hayamos superado, ni que seamos débiles, ni que no queramos soltar o lo que fuera, porque ahí ya empiezan a enlazarse estos mandatos que comentaba, ¿no? Como esto de soltar. Soltar, yo siempre me meto con esto de soltar, porque, a ver, hay gente que te dice, bueno, lo de soltar es inofensivo porque a mucha gente le viene bien. Muchos de estos discursos para mucha gente son inofensivos porque los toman de una manera complementaria, pero para otra gente son violentos. O sea, que vos estés transitando un duelo o que por ahí ya lo hayas transitado, pero a lo largo de la vida haya momentos que te retrotraigan a ese duelo o a ese dolor o a ese vacío o a ese extrañar y que la respuesta de gran parte de la sociedad sea que vos tenés que soltar ese dolor y desimplicarte, como si fuera dejar atrás un objeto o algo que no tiene importancia para vos, es violento, ¿sí? Porque te están pidiendo que sueltes una parte de tu historia y una parte de tu emocionalidad que quizás no necesitas soltar y que de vez en cuando recordarla y que te genere tristeza no significa que sea algo negativo para vos, ¿sí? Yo me acuerdo una experiencia personal, ¿no? Pero cuando leí esto del soltar y demás, y yo estaba como en pleno duelo de mi viejo, al principio entras y es como que te dejas llevar y es como, sí, es verdad, tengo que soltar, en algún momento tengo que soltar, en algún momento tengo que superar. Hasta a veces lo decimos como en chiste, uy, el que no suelta nunca, el que no suelta más. Porque nos queda enojo, porque nos queda resentimiento con la vida. Digo, siempre hay algo de las pérdidas y de los duelos que nos va a resultar injusto, que creemos que podría haber sido de otra manera, que no fue en el momento indicado, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay muchas cosas que nunca tienen una resolución final, sino que por ahí, según cómo nos encontremos en cada momento, le vamos a dar una interpretación u otra, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en ese auge de duelar y me decían tanto de soltar, 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 como les digo, en un principio te dejas llevar como por el flow de la hora y decís, sí, es verdad, tengo que soltar. Pero en un momento yo pude realmente conectar con lo que me estaba pasando y desde una perspectiva crítica de lo que son los duelos, y dije, yo no quiero soltar el recuerdo de mi viejo o de quien sea, ¿no? Porque estoy dando un ejemplo. No quiero soltar eso. Incluso si me causa dolor, es parte de mi historia. No lo voy a soltar, ¿sí? Me bancaré o trabajaré el dolor que me genera, trataré de conectar también la alegría que me genera el hecho de echar de menos tanto a alguien, porque si echo de menos a alguien es porque fue una figura importante en mi vida, y tratar de verlo de esa manera, ¿sí? No es ni una debilidad, ni algo que me atrasa, ni algo que me detiene de avanzar en el mundo, ni algo que me genere un retroceso, ¿sí? Esa lectura la hacemos cuando lo patologizamos. Los avances no son lineales, esto lo vemos muchas veces, pero es importante tratar de hacerlo carne, ¿sí? Como ponen ahí, aguanten los recuerdos. Somos recuerdos, nuestra historia está hecha de recuerdos, también dolorosos, o sobre todo dolorosos, porque hay pocas cosas tan constitutivas como el dolor en el ser humano, ¿no? Entonces permitirnos y validarnos el duelo, los bajones, extrañar, sentir que no superamos nada. O sea, entre tanto mundo racional al que cada vez más estamos precipitados, tener momentos donde nos sintamos chiquitos y digamos, ay, ojalá estuviera acá esa persona y me acurrucara. Sencillamente eso, y sentir mucho dolor porque eso no pueda ser real, ¿sí? O porque eso no pueda suceder, también es parte de nuestra historia y de nuestra humanidad, ¿sí? Y también pauta un montón lo que por ahí en un futuro vamos a tratar de buscar, ¿sí? Entonces, cuidado con criminalizar esos procesos que son tan humanos. Si nos quitan eso, también ya vamos a ser máquinas. Si todavía no lo somos, ¿no? Pero bueno. Bueno.
Ahí Mrika dice, una terapeuta una vez me dijo que mi duelo no dolía menos, sino que con el tiempo aprendía a volver a darle lugar a las cosas, como que hacía más espacio, no se achicaba el duelo. Exacto, ¿sí? Vamos creciendo, vamos apareciendo, ¿no? Desde otros lugares y eso tiene que ver con nuestro crecimiento, ¿sí? Ahora, que algo nos vuelva a doler o que un duelo vuelva a hacerse más presente de lo que venía estando, insisto, no es un retroceso, es una manifestación emocional, ¿sí? Eh, Estoy en un periodo de mucha tristeza, me cambié de ciudad, dejé atrás amigos, mascota, relación recién terminada. Mi psico me dijo que estoy pasando por varios duelos al mismo tiempo. Bueno, eso también es clave, ¿no? Porque obviamente cuando hablamos de duelo, lo más estereotipado es o el duelo de alguien que se murió o el duelo de un vínculo de pareja. Pero en realidad, el duelo en sí mismo como proceso implicaría esta situación. Un duelo en términos psicológicos generales es que algún elemento que en tu vida ocupaba mucha importancia, mucha energía, que parte de tu vida estaba organizada en relación a ese elemento, puede ser una persona, un vínculo de pareja, de amistad, familiar, tu mascota o cualquier elemento de este mundo, sí, que a vos te represente tanta importancia, que de repente desaparece o está en un modo muy distinto en el que estaba. Entonces vos tenés que ver qué haces con toda esa energía que estabas poniendo ahí para volver a redistribuirla y al mismo tiempo tenés que ver vos cómo te sentís con esa parte tuya que también se va con eso que se va, ¿sí? Porque en el duelo no solamente perdemos un vínculo, una persona o lo que fuera, sino que también perdemos una parte nuestra que se va con eso. Hay algo de nosotros y nosotras que no va a ser lo mismo, ¿sí? Es por eso que afecta tanto el duelo. Y por eso la sensación más común del duelo es el vacío o el desasosiego o la angustia justamente, ¿no? Y en esto estoy siendo bastante psicoanalítico, pero es una explicación que a mí me parece muy atinada, ¿no? Entonces, claro que se puede duelar muchísimas cosas. Fíjate lo que vos enumerás. Ya cuando nos mudamos estamos duelando algo. Si te mudás de ciudad, ni te digo, ¿sí? Y bueno, pareja, amigues, mascota, etcétera, son muchísimas cosas. Entonces, y bueno, va a llevar su tiempo recomponerse y volver a disponer de toda esa energía que vos tenías puesta en todas esas cosas, personas, mascota, etcétera, y que ahora volvió a vos y que es demasiado, ¿no? Porque también parte de poder estar en el mundo es que nuestra energía vital podamos ir poniéndola como fichitas en distintos lugares del mundo y que circule, digamos, ¿no? Por así decirlo. Ahora, cuando todo eso vuelve a mí, es como demasiado intenso, o sea, me carga demasiado emocionalmente. Por eso en el duelo yo me siento tan enojado y disconforme y tan resentido con el mundo y pienso que todo es una injusticia y no lo quiero aceptar. Porque digamos que de repente se me vino encima todo lo que yo durante mucho tiempo venía cultivando en otras personas o en otros vínculos o en otros objetos. Entonces ahora vuelve a estar todo en mí, ¿sí? Y es demasiado estimulante eso y es demasiado incomodante. Entonces date tiempo también para que de a poco eso pueda ir volviendo a aparecer en otros espacios, ¿sí? O sea, volver a estar en el mundo pero ya desde otros lugares, ¿sí? Bien, a ver. ¿Se entiende más o menos lo que planteo? Yo a veces tengo miedo de que no se entienda demasiado. Tampoco estoy diciendo nada muy complejo, o sí, pero creo que es algo que entendemos todos, todas, todes, ¿no? Ahí pone Bren, ¿es normal tener recaídas? ¿Pensás que hay cosas que ya tenés asumidas y pasado un tiempo te encontrás sintiéndote mal de vuelta? Sí, claro que es normal, por eso les digo. Estamos hablando de cuestiones emocionales. Por lo tanto, nada va a estar nunca 100% superado. ¿Sí? Les vuelvo a dar el ejemplo que yo decía de mi viejo. Hace 12 años que se murió mi viejo. Ahora, van a haber experiencias en mi vida, tanto que yo tenga en tiempo real como que me susciten o me lleven para algún lugar de la cabeza y de la emocionalidad, que van a ir a un lugar que tiene que ver con, uy, qué pena que no está mi viejo.
qué mierda que no esté mi viejo. O sea, qué mundo horrible. ¿Por qué? ¿Se entiende? Y ahí puede volver el enojo. Y si uno se engancha con eso, hasta te podés entrar en un berrinche terrible. Y está justificado, digo, porque son momentos. ¿Sí? No estoy diciendo, bueno, quedarme todo el tiempo pensando en eso. Pero digo, que aparezca como si fuera de la nada. Pero no es de la nada, es como algo muy grande. ¿Sí? Entonces seguimos en el mundo. Pero eso también sigue en nosotros y en nosotras. ¿Sí? Entonces, claro que es normal. Por eso te digo, no es un retroceso, es parte del proceso lineal que tiene que ver con lidiar con ciertas pérdidas. Alguien pone, yo tengo constipación emocional por mandatos. Bueno, muy gráfico el concepto, ¿no? Está bueno. Constipación emocional por mandatos, mi padre me pedía que no lo llore y que lo recuerde con alegría, banco. Pero cuando lo extraño me entristece. Bueno, entonces, también eso, ¿no? Dentro de esto de que lo que tiene que ver con los mandatos de los duelos, muchas veces está esta idea de que duelar siempre tiene que ser angustia y llanto y catarsis, ¿no? Entonces muchas veces hasta incluso nuestra única manera de actuar un duelo, lo único que sabemos hacer en relación a un duelo es eso. Entonces decimos, bueno, estoy duelando, me acordé de tal persona, entonces es como que ya me adapto a que emocionalmente y hasta corporalmente tengo que entrar en ese estado. ¿Sí? A veces es casi un automatismo. Y por ahí un ejercicio puede decir, bueno, y además de esto, ¿qué hay? ¿Sí? O sea, estoy recontra enojado con la vida, estoy angustiado, fue injusto, se fue antes de tiempo. Bueno, doy ejemplos, ¿no? Pero además de esto que siento, ¿qué más siento? Bueno, qué bueno que viví esto, qué divertido que era cuando pasaba esto, qué lindo que era cuando pasaba esto otro. Eh, y situaciones que puedan tener también que ver con otros registros emocionales, ¿no? Hay que ejercitarlo, porque como digo, estamos entrenadas para que lo que primero nos surja sea esto de terrible, dolor, etcétera. Y a veces apenas estamos transitando el duelo, es más común que aparezca eso, pero después también podemos tratar de ejercitar, tener visiones como más globales o más justas o más acordes a lo que fue la presencia de esa persona o ese vínculo que nos está volviendo a doler en algún momento de la vida, ¿no? Bueno, ahí... Hola Luchi, ¿cómo estás? Uy, la gente que me conoce por TikTok conoce mi peor versión. Porque yo TikTok no lo trato muy bien. Le voy dejando como recortes de videos que a veces no tienen ni principio ni final. Pero bueno, si llegaste por TikTok, creo que es muy meritorio. Así que gracias y bienvenido. Ahí UJF pone algo que me parece muy interesante y que lo vamos a enlazar con la aceptación y compromiso. ¿Sí? Ustedes saben, hay un paradigma dentro de lo que son las nuevas terapéuticas, la tercera ola, el humanismo, el existencialismo, dentro de lo que es la psicología, además de las corrientes más famosas y demás, que muchas veces las mencionamos, para bien o para mal, para criticar o para destacar, hay unas terapéuticas más nuevas, más contemporáneas. Una de ellas tiene que ver con la terapia de aceptación y compromiso, ¿sí? O ACT, ¿no? Que es en inglés, que son las siglas en inglés, pero además de que es en inglés es interesante porque ACT significa como accionar, como actuar. Entonces también tiene mucho de eso, ¿no? Y ahí ponían esto de que querer experimentar la vida sin sufrir es equivalente a evitar la mitad de la naturaleza humana, ¿no? Y uno de los exponentes de la terapia de aceptación y compromiso se llama Hayes o Hayes o como quieran, es Hayes. Y dice algo que es muy interesante y muy sencillo. O sea, una de las cosas que tiene la terapia de aceptación y compromiso es que incluso si ustedes no son psicos o estudiantes de psicología, es reaccesible para entenderla y leerla y es muy interesante y hasta es recontra recomendada para la vida cotidiana, ¿sí? O sea que pueden buscar. Pero una de las premisas fundamentales es buenísima, que dice, la persona tiene que dejar de padecer la vida para aparecer en la vida. Porque si padecemos la vida, estamos en un lugar pasivo, donde no hay agenciamiento, donde las cosas nos suceden y donde nos percibimos como sujetos que no pueden hacer nada con eso que les pasa. Por otro lado,
aparecer en la vida tiene que ver con tratar de tomar un rol protagónico, de agenciamiento y justamente de aceptación y de compromiso. ¿Y qué es lo primero que tenemos que aceptar las personas? Aquello que todo el tiempo estamos tratando de rechazar o de negar. El dolor. El dolor que es inherente a la vida. La terapia de aceptación y compromiso, una de las cosas que nos dice es, la vida va a doler, ¿sí? La vida va a implicar momentos de dolor. Pero eso no puede o no debería o no estaría bueno que contamine toda nuestra experiencia vital o que se lleve toda nuestra atención o que logre superarnos dejándonos sin agenciamiento, por ejemplo, como ponen ahí, dejándonos únicamente en el lugar de víctimas sistemáticas. Porque ahí los que perdemos somos nosotros, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que aceptar es que la vida tiene un contenido intrínseco de dolor y de sufrimiento, ¿sí? Aunque son conceptos que se pueden pensar de manera diferencial. Y con lo que nos tenemos que comprometer es con que, a pesar de ese dolor y sufrimiento que la vida intrínsecamente tiene, tratemos de conectar con otras experiencias posibles que tiene la vida, como son la alegría, la felicidad, el júbilo, la creatividad, bueno, distintas cuestiones emocionales que tienen más que ver con lo que socialmente se ve como positivo. Ahora, no hay emociones que sean positivas o negativas en sí mismas, ni convenientes o inconvenientes, todas tienen un porqué, ¿sí? Lo emocional tiene siempre un factor que puede ser adaptativo, ¿sí? O evolutivo, y obviamente también puede tener desfasajes donde se vuelva disfuncional. Entonces, desde la terapia de aceptación y compromiso, aparecemos en la vida, pero también, además de aceptar algunas cosas, aunque nos generen dolor, nos comprometemos a buscar la mejor manera de lidiar con eso, ¿sí? No es un aceptar solamente como resignación, porque si no, no tendría sentido y seguiríamos en un lugar pasivo, solamente que seríamos más conformistas, sino que es un aceptar para cambiar, ¿sí? Acepto que tales cosas pasan, me afectan y bla, 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 y me comprometo a identificar desde qué lugares yo puedo aproximarme mejor o que mi experiencia de vida me resulte más satisfactoria, según mis parámetros y según mis valores, que es un concepto que también es fundamental de la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Es súper interesante, ¿no les parece? Bueno, para el duelo aplica totalmente, ¿no? Y para lo que decía UJF también. Dice, considero que es un hecho aceptar que, por mucho que adoremos la felicidad, debemos extender la dialéctica indisociable de felicidad y tristeza. No existe la una sin la otra. Totalmente, digamos, ¿no? La vida sin problemas es matar el tiempo a lo bobo, decía un gran filósofo contemporáneo, ¿no? Agradezcan que no la canté, porque es un milagro. Lo más común hubiera sido que trate de cantarla. Ahí ponen, mira qué interesante, los elefantes también parecen que hacen duelo. Los elefantes tienen todo un tema emocional bastante importante, digamos, ¿no? Tendría que investigarlo más porque la verdad que soy neófito, pero sí escuché varias cosas así. Ahí Chevy pone, mi amigo se bueno, no lo digo porque saben que nos banean, pero lo pueden leer ahí, mi amigo se en febrero, no acepto que ya no está. Cada que recuerdo el tema tengo hormigueo en el cuerpo, no sé qué hacer o cómo abordar la situación y a los 15 días falleció otro amigo. Bueno, en primer lugar te digo, es totalmente comprensible que no tengas idea cómo abordar el tema porque también hay un tema que es inabordable, ¿sí? O sea, hay una magnitud en los hechos de lo que a vos te sucedió que es muy grande, ¿sí? Cualquier persona se vería totalmente superada, es un tsunami lo que te pasó, ¿sí? Entonces nadie va a estar preparado para eso, al menos hasta que se empiece a equilibrar las aguas, digamos, ¿no? Ahora, decís en febrero, es muy reciente esto. Entonces, lo que sí es muy importante por ahí es conversarlo, tratar de buscar espacios o con quién poder ir charlándolo. En ningún caso sentir que es redundante hablar de eso, ir viendo desde qué maneras te sirve más hablarlo y de cuáles no, porque a veces, según desde qué lugar lo hablemos, nos hace peor y después por ahí desde otro lugar vamos viendo que nos hace un poquito mejor, ¿sí? Pero en cuanto al abordaje, y es un montón lo que pasó, ¿sí? Entonces, en principio decir, como yo me estoy sintiendo es como la mayoría de la gente se sentiría,
no tendría que estar en un estado más avanzado del duelo ni nada por el estilo, no es que ya tendría que darme igual esto, nunca me va a dar igual esto, o sea, siempre va a ser algo que me duela, porque es terrible. Entonces, bueno, me voy a ir dando tiempo para ver cómo va decantando, ¿sí? Pero no pondría tanto el foco en decir, bueno, a ver qué tan bien estoy llevando este duelo o qué tan bien lo estoy abordando, porque yo creo que nadie puede exigirse en eso, pero sí decir, bueno, cuando necesito descomprimir respecto de este tema, tengo los lugares que me hacen bien, puedo reforzar alguno, puedo buscar alguno nuevo que actualmente no esté contemplando. Y creo que eso, siendo amoroso, amorosa con vos, puede ir mejor, ¿sí? Lo otro va a tener su tiempo y no hay apuro para resolverlo, ¿sí? Y también decir, y acá entra también un poco lo de la aceptación y compromiso, acepto que yo tengo que seguir viviendo con este dolor tan grande que me genera esta situación. No me resigno, no me quedo solamente con eso, pero por un lado digo, yo tengo que seguir adelante, quiero seguir haciendo mis cosas. Las voy a ir haciendo como pueda, con la disponibilidad que tenga. Y me comprometo, quizás, a ver en qué puntos yo puedo ayudarme a que este proceso sea lo más ameno posible. ¿Sí? Creo que puede ir por ahí la cosa, ¿no? Obviamente no puedo profundizar porque no conozco la situación en profundidad, pero sí, bueno, en fin, creo que es recontra importante como mínimo arrancar por ahí, ¿sí? Y nada, y te mando un abrazo muy grande y es una situación en la que creo que todos, todas quienes estamos acá, eh, te entendemos o más o menos tratamos de dimensionar lo que se siente una situación así. Terminé una relación muy intensa, muchos amigos y conocidos decían, vivilo si vienes por algo. Ay, Dios, eso es una cosa, dice, pero yo encontré que también hay que poner un límite, simplemente comenzando a sacarle espacio. Claro, es re complejo eso, ¿no? Por eso digo el derecho al duelo, ¿sí? Cuando hablamos del derecho al duelo significa que cada persona tiene sus parámetros, sus umbrales, sus tiempos y sus ganas, ¿sí? Porque no todas las personas tienen ganas de entregarse a todo lo que conlleva un proceso de duelo. Hay mucha gente que no hace los duelos en el tiempo correspondiente o en el más lógico, que sería inmediatamente después que un vínculo se terminó, ¿sí? Sino que queda como en suspenso o lo van haciendo de apartes o llegan hasta un punto y después no avanzan más. Y yo creo que justamente lo vas a hacer como te vaya saliendo, vos te conoces, sin tener en cuenta que por más de que conscientemente o racionalmente queramos ponerle límites a las cosas, si ese límite es acorde a lo que estamos viviendo o si nos es funcional o no, nos vamos a dar cuenta porque si estamos tratando de limitar demasiado algo que es más grande, va a irrumpir y va a atravesar todos los límites. Entonces, existe la posibilidad y es válido decir, che, yo veo que esto me está desbordando mucho emocionalmente, entonces quiero tratar de enmarcarlo un poco. Es válido hacer eso, pero nunca dejes de prestar atención a si eso te demanda más espacio, dárselo. Porque si no, te vas a terminar perjudicando vos. O sea, si no le das lugar en ese momento, eventualmente, en algún momento le vas a tener que dar lugar o por ahí te va a ir contaminando otras cosas de tu día a día. Entonces, manejalo como a vos te vaya pasando, ¿sí? O como a vos te vaya resultando, como vos te vayas sintiendo, no como te digan las demás personas o como se espere, pero sí como parámetro te diría esto. Se puede tratar de ir cercando esa emocionalidad que implica el duelo, pero si ves que estás cercando demasiado y hay algo muy latente, mi recomendación sería que trates de darle lugar. Incluso también preguntarnos por qué queremos cercar eso o qué nos pasa con el miedo a darle lugar. A veces es porque por ahí literalmente no tengo tiempo de preocuparme en esto y tengo otras cosas en las que ocuparme y necesito avanzar con eso. Y otras veces es porque por ahí me da miedo darle lugar a la angustia porque me da miedo que eso me arrastre a una depresión o a un bajón. Depende la situación de cada persona. Hay mucha gente que le tiene fobia a la tristeza, a la angustia, a los duelos también, porque están muy relacionados,
porque han tenido vivencias o tienen registros de sí mismos de haber estado muy mal, en una depresión o en un bajón muy grande. Entonces cualquier situación que esté dentro del universo de la tristeza, de la angustia o algo parecido, lo rechazan profundamente, porque creen que si son seducidos por ese estímulo van a terminar como alguna vez estuvieron, muy mal o deprimidos o lo que fuera. Está como ese temor a volver a recaer. ¿Sí? Estoy dando un ejemplo, no digo que sea el caso porque no lo conozco, pero doy un ejemplo. Entonces, siempre es recontra interesante preguntarnos, bueno, ¿por qué estoy haciendo tanto esfuerzo en que no haya cierta manifestación emocional? ¿Qué me pasa con eso? ¿No? Pero siempre es válido hacerlo, ¿sí? O sea, a veces está esta cuestión como hasta moralizante de decir, ay, estás negando algo y le tenés que dar lugar y qué sé yo, pero también hay personas que de forma muy válida pueden decir, no tengo ganas de darle lugar a esto ahora, ¿sí? Y es válido, pero no es porque se lo debes a las demás personas como respuesta, es para vos, ¿sí? Entonces lo único que yo pido es que por favor se tengan en cuenta ustedes, ¿sí? Bien, bueno, vamos a hacer una pequeña pausita. Bueno, por ejemplo, ahí pone, en mi caso le di demasiado espacio, fueron meses y no veía el fondo, todo bien, pero no me voy a convertir en el mártir. Claro, si yo ya pienso que me di un tiempo de llorar, me di un tiempo de angustiarme y demás, bueno, totalmente es posible que yo diga, bueno, quiero cortar con esto y por ahí más adelante me reencuentro con esto desde otra posición, ¿sí? O como decíamos un poco antes, quiero hacer el ejercicio en este duelo. Si conecto con eso, tratar de conectar también con cosas que no necesariamente sean angustia, dolor y enojo. Pero depende del momento en el que yo esté, voy a poder o no hacer eso, ¿sí? Bueno, voy a tomar un poquito de té frío, de iced tea, como dicen los gringos. Voy chusmeando ahí, bueno, un montón la participación, zarpado. Mientras, acuérdense, si están en el vivo y todavía no le dieron me gusta, denle me gusta. Si si no están suscriptos y suscriptas, suscríbanse, por favor, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Ahí ponen súper violento, llevar a absolutismos y un cómo debería llevarse un duelo, hay que respetar subjetividades y tiempos particulares. Totalmente de acuerdo, creo que va en la línea de lo que veníamos diciendo. El proceso de duelo no es lineal, totalmente. Ahí ponen cómo hago para que seas mi psicólogo. Yo actualmente no hago clínica, no estoy tomando consultas, así que agradezco muchísimo que piensen en mí como terapeuta, pero por el momento no estoy tomando consultas. Alguien pone pagando, poniendo la viva arriba de la mesa. Me hiciste reír. Bueno, claro, si estuviera tomando consultantes, esa sería una buena opción, ¿no? Bien. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario más, alguna pregunta más en relación al duelo? Creo que se llevó más que nada la totalidad de nuestro stream, pero está bueno porque es un tema que merece mucho tiempo. Hasta incluso quedaron un montón de cosas sin charlar. Pero si alguien se quedó con ganas de algo más, antes de que pasemos a charlar un ratito de esto de Sony, de las masculinidades y demás, que me parecía interesante, y después ya cerramos porque se hace tarde, yo estoy grande, afuera hace frío y es tarde, como dice Licha Aristimunio. Así que nada, eso. Mientras yo quería buscar esto del video de Sony, pero a ver si lo encuentro. Tin, 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 tin. Afuera hace frío y es tarde. El hoy del reloj se durmió. ¿Conocen ese tema? Es un temazo. Es muy triste ese tema y de hecho ese tema tiene que ver con el duelo, ahora que me estoy acordando. No por nada tampoco aparece, ¿no? Mensaje retirado puso alguien. Perdón, andás a ver qué mensaje es. ¿Habrán puesto algún insulto? ¿Me están insultando? Hace mucho que no me insultaban. Bueno.
Ah, ahí está, eras vos, Luciano. No sé por qué te borraron o vos lo borraste. Bueno, en fin. Sí, podríamos. Si ustedes tienen recomendaciones, siempre. Ahora les voy a dejar el canal de Discord. Y después cuando yo organice bien lo de la... Cuando yo organice mejor lo de las comunidades, le voy a pasar a quienes estén en las comunidades para que puedan mandarme cosas y charlemos directamente. Ese sería uno de los beneficios de las comunidades. Pero les voy a dejar un enlace a Discord donde ustedes pueden dejar links y demás para otros streams. Cuando estamos así libremente, bueno, es una... Ah, buenísimo, listo. Si ya lo hiciste, perfecto. Listo, yo lo tengo que revisar. Pero genial. Perfecto, perfecto. Bueno, denme un segundo, que acá encontré lo de Sony. Bien, tingui, tingui, tingui. A ver, a ver, a ver. Descargar videos de Instagram. Chin, 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 chin. Bueno, mientras voy descargando eso, así después no me olvido y lo tengo. Bueno. A ver, a ver, a ver. Tarda en cargar un poquito. Porque dice pulsa en permitir. ¿Vieron cuando te dice permite tal cosa? Pero acá está. Tingui, 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 tingui. Ahí está, ya está descargando. Listo, volví. Bueno, ahora sí, quiero retomar esto que habían dicho y ya pasamos a esta última parte. Ahí Martín Cochimano dice, Bruno, ¿alguien puede entrar en un estado de masoquismo a través de un duelo? Sí, no sé si sería un estado de masoquismo porque todo eso son categorías psicológicas específicas, ¿no? Entonces tendría que haber como una cuestión más de personalidad. Pero sí podríamos tener actitudes autolesivas, ¿sí? O de autocastigo que podrían tener que ver con lo que desde el sentido común se piensa como el masoquismo, ¿sí? Que muchas veces está ligado con la culpa, ¿no? El autocastigo está íntimamente ligado con la culpa. Y a veces no es tan racional, ¿no? Pero a veces nos queda como un resto de culpa cuando se perdió cierto vínculo, cuando estamos duelando algo, ya sea de sentir que podíamos haber hecho algo más, ya sea de sentir que, no sé, que no nos comportamos de la mejor manera con una persona que partió físicamente, bueno, sea por lo que fuera, si quedó cierto monto de culpa y si somos personas que por ahí tenemos una tendencia a la baja autoestima o a autocastigarnos o a reprocharnos demasiado por el desenlace de las cosas, aunque no tengan tanto que ver con nosotros y nosotras, entonces es factible, podría llegar a ser que entremos en conductas de autocastigo, ¿sí? Desde, ya sea por acción o por omisión, digamos, ¿no? O sea, porque nos lastimemos directamente, ¿sí? O sea, castigos físicos, o por omisión, ¿sí? Que es descuidarme, dejar de tener hábitos que sean saludables, ¿no? Entonces sí, puede tener que ver con eso. Es una de las manifestaciones que a veces las personas tienen, ¿no? Es como nos sentimos culpables, sentimos que tenemos que pagar de alguna manera, ¿no? Ustedes piensen esto. El ciclo de culpa y autocastigo funciona de esa manera. Hay personas que son propensas a sentirse culpables por prácticamente todo lo que pasa en el mundo. A veces tienen más razón, a veces tienen menos. Pero esa vivencia de culpa es como desproporcionada. Y no solo que es desproporcionada, sino que está como muy encapsulada en uno mismo. Entonces, si yo soy tan culpable de que las cosas salgan mal, lo lógico es que merezco un castigo. Y entonces el autocastigo aparece como para resarcir esa necesidad de culpabilizarnos y castigarnos, casi como para equilibrar la ecuación, ¿no? Es como soy culpable, castigándome y sufriendo, es como si quedara en cero, es como si compensara eso de lo que supuestamente soy culpable. Entonces, como digo, por acción o por omisión yo puedo agredirme directamente o desde la omisión dejar de hacer cosas que me hacen bien o que me mantienen saludable, dejarme estar, descuidarme en un grado extremo y bueno, ese circuito de culpa y autocastigo es muy doloroso y deteriora muchísimo, digamos, ¿no?
Em, Esto también me parece importante, ¿sí? Y ya con esto vamos cerrando, hablando de cierres, ¿no? O por lo menos dejando los puntos suspensivos. ¿Qué pasa con el duelo cuando quedaron conversaciones pendientes? Esto es muy común y aparece mucho en la clínica. ¿Qué pasa con el duelo cuando quedaron conversaciones pendientes? Insisto, ya sea parejas o una persona que falleció o lo que fuera. Cuando en un duelo o cuando estamos transitando un duelo, hay una creencia que a veces se nos viene y que nos mantiene mucho en la mierda. Y es la creencia de que necesito que la otra persona complete algo del proceso para yo poder avanzar. Ya sea porque quedó esa conversación pendiente, porque estoy esperando una respuesta, porque estoy pensando en qué hubiera pasado si, pero es como si para yo poder tener un mejor agenciamiento de mi proceso o seguir adelante, necesitara que la otra persona diera cierto paso. Y muchas veces la otra persona nunca va a dar ese otro cierto paso, ya sea porque no tiene ganas, porque no quiere, porque no le interesa, o en casos de duelos donde la persona desapareció directamente de este plano, bueno, porque ya no está. Entonces, es muy importante comprender que a veces hay que avanzar aunque no tengamos ese punto final que creemos tan necesario. Es una decisión de autocuidado importantísima. Decir, voy a prescindir de darte a vos esa potestad de darle el punto final a las cosas y yo voy a continuar con la versión que tengo y con el grado de entendimiento que tengo. Y quizás va a haber una parte inconclusa que siempre quede, que siempre moleste, que siempre duela o que de a poco yo pueda ir sanando. Pero si yo espero a que siempre la otra persona ponga el punto final, primero volvemos a lo de aparecer o padecer la vida. Estoy padeciendo sin poder aparecer en primera persona. Y además siempre voy a estar condicionado o condicionada a lo que haga el otro. Entonces es una vida que está muy sujeta a voluntades ajenas. Y si mi proceso de duelo depende de eso, o si mi mejoría depende de eso, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a morir esperando a que la otra persona ponga el punto final? No. Ahora, muchas veces la gente está empantanada en ese lugar y es muy doloroso. Es muy común en las separaciones de pareja o en una pareja que por ahí no funcionó o no terminó de funcionar y hay una de las partes que quedó a la expectativa de tener esa conversación o de que la otra persona le diga las cosas claras. Y por ahí la otra persona nunca le va a decir las cosas claras. Y si te quedas esperando a que la otra persona te diga las cosas claras, vas a sufrir muchísimo, vas a prolongar tu malestar, vas a descuidar otros aspectos de tu vida y la otra persona, bueno, hará lo que tenga que hacer, digamos, ¿no? Entonces es recontra importante. Esto está bueno que lo hayan traído. Ahí ponía, bueno, agregaba esto, ¿no? Ejemplo, mi última charla con mi papá fue de él enojándose conmigo. Bueno, digamos, ¿no? Pero es esto, que tu papá se haya enojado con vos en la última charla no tiene por qué ser representativo ni de lo que tu papá siente, ni de la imagen con la que tu papá se quedó de vos, ¿sí? Obviamente que esa parte más negativa nuestra y desde el dolor y desde el reproche va a tratar de hacernos ver que es súper lógico que por ese final queda obturado todo el vínculo que ustedes puedan haber tenido, ¿sí? O en muchos casos también pasa que hay gente que nunca tuvo una buena relación con alguien y se reprocha mucho no haberla tenido y se siente culpable y piensa y qué hubiera pasado si, y si yo no hubiera sido tan orgulloso, o si él no hubiera sido tan orgulloso, pero no tiene sentido pensar eso. Si bien es válido y es común que se nos cruce ese pensamiento, no nos lleva a ningún lado funcional. Entonces, aceptación y compromiso. Hoy estamos trabajando con ese ejemplo, ¿no? Pero digo, aceptación y compromiso. No va a haber otra realidad que la que hubo. Mi ser querido ya no está acá y me quedo yo. Y yo, bueno, veré qué visión y qué idea del vínculo tengo. Veré los aprendizajes que me puedan servir para otros vínculos, para tratar de que no me suceda lo mismo. Y ahí realmente eso me está sirviendo, por así decirlo, para mejorar mi calidad de vida, por así decirlo, ¿no? Trato de dar un ejemplo claro. ¿Cuántas veces quedamos en esta situación de decir, ay Dios, qué pronto que se fue tal persona y cómo hubiera valorado y si estuviera acá lo recontravaloraría y no lo valoré en su momento y demás? Y decimos esto y nos parece re lógico y re obvio. Sin embargo, tenemos presente a otra persona que sabemos que cuando no esté vamos a sentir lo mismo, pero ahora que está no le damos pelota, ¿sí? Porque digamos que descansamos en que esa persona está. Entonces, como está, la damos por hecha, ¿no? Es como que ese vínculo lo damos por hecho. Y no valoramos tanto como supuestamente decimos que valoraríamos a
esa persona que ya no está si reviviera o si tuviéramos 5 minutos más con ella. Es muy común esto, ¿no? Ejemplos concretos, ¿no? Suponete, se murió mi viejo y digo, uy Dios, lo que daría por tener 5 minutos con mi viejo, disfrutar hasta de un mate, de una conversación, de sostenernos la mirada. Ahora, por ahí tengo a mi vieja viva y no le doy pelota ningún día. Esto nos pasa humanamente, porque funcionamos así también, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, en vez de quedarnos reprochándonos en, uy, si tuviera esos 5 minutos más que no va a suceder, transformarlo en algo que realmente pueda servir de aprendizaje? Bueno, todo eso que no pudimos hacer con esa otra persona y que nos seguimos reprochando, hagámoslo con las personas que están. No las demos por hecho, no las demos por sentado, ¿no? Esa es una manera también de honrar ese vínculo que a partir del dolor también nos enseñó algo importante, que es a valorar las presencias, o a cuando sea posible y amerite meternos el orgullo en el tujes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, se me fue un poco lo académico, sabrán disculpar, ¿no? Bueno, ahí Luciano, bueno, me mandaste eso, buenísimo. Ahí Luchi me pone, hace mucho sos psicólogo, parece jovencito. ¿Cómo parezco, che? Tengo 29 años y soy psicólogo hace, ya no me acuerdo, pero entre 4 años aproximadamente. Así que no sé si parezco o soy jovencito porque ya estoy pisando los 30. Vieron que la juventud ya es un concepto difícil de categorizar. Pero yo me siento bien con la edad. Me siento bien y me siento mal al mismo tiempo, ¿no? Son estas crisis de los 30. Para la mayoría de las cosas de la vida, tengo tiempo, vitalidad, ganas, energía y es una posibilidad. Para muchas otras ya soy viejo, ¿sí? Categóricamente. Y eso va pasando en cada década, digamos, ¿no? Y en cada persona. Pero yo me lo tomo con tranquilidad. Me preocupan más otras cosas, ¿no? Bien. Bueno, gracias por los comentarios, gracias por vuestros agradecimientos también. Y ahí ponen el conocido memento mori, adoro esa frase, sobre la caducidad de todo y el disfrute por la misma finitud. Bueno, es que ahí, con esto del memento mori, no me den letra porque yo me pongo existencialista y yo amo el existencialismo, ¿no? Pero básicamente esa es una de mis frases de cabecera, ¿sí? El memento mori es una de las... O sea, no necesariamente el memento mori, ¿no? Porque la verdad es que yo lo tomo más del existencialismo, pero es más o menos lo mismo. Pero no hay manera más clara para desbloquear las distintas posibilidades que tenemos de disfrutar la vida y de experimentar la vida a pleno que aceptar que nos vamos a morir. En algún momento, en cualquier momento, no sabemos cuándo y no lo podemos elegir. La vida está sucediendo y la muerte irrumpe y no tiene una lógica, porque la muerte no viene cuando tiene que venir, viene cuando quiere venir. Entonces, si desde el punto de partida de que en algún momento nos vamos a morir y no sabemos cuándo, empezamos a tratar de vivir una vida que tenga la lógica de decir, no sé cuándo va a venir la muerte, pero sé que va a venir, pero quiero que cuando venga me encuentre viviendo, ya estamos haciendo un montón. Eso es el existencialismo. Existimos y vamos a dejar de existir. Nuestro paso es perecedero. Y la muerte es la única posibilidad que está en todas las posibilidades. Hagamos lo que hagamos en nuestra vida, vayamos a un lugar o al otro, o no vayamos a ninguno, tomemos el tren, vayamos caminando en bici o en avión, siempre está la posibilidad de morir. Es la única posibilidad que atraviesa todas las posibilidades del ser humano. Entonces, en lugar de tenerle miedo, negarla o pretender que no existe la muerte o que yo no me voy a morir, asumamos que en algún momento va a pasar y tratemos de que valga la pena todo el tiempo en el que no estamos muertos, digamos, ¿no? Va. De hecho, está esa cuestión de la renga. ¿Cómo era que decía la renga? De que la muerte está tan segura de que va a ganar que nos da toda una vida de ventaja, ¿no? Hoy estoy mucho con las canciones. Pero bueno, está bueno lo que dicen. Y también esa es la gracia, la muerte es la que le da sentido a la vida, es la finitud, la que nos lleva a buscar las cosas que realmente... Claro, imagínense no morir nunca, digamos, ¿no? Debe tener sus temas también, ¿no? Habría que preguntarle a Mirta. Pero digo, o sea, no morir nunca, no sé si sería un planazo. Habría que ver cómo sería la vida, ¿no?
Pero toda esta cuestión de los vampiros tienen sus sufrimientos también en las películas, ¿no? Por estas vidas eternas. Desde Drácula hasta Crepúsculo, si quieren una versión más pop.